Bueno, nos habíamos quedado en el tema de la República, por qué comenzaba la guerra en Europa. Vuelvo a lo mismo, los países vecinos con miedo a que la revolución salga de Francia y se extienda a sus respectivos países, deciden colaborar con el rey. El rey está confiado que los franceses monárquicos, que son los que defienden su posición, más las fuerzas externas, le va a alcanzar para poder ganar a la revolución. Bueno, le pifia, no termina así, si bien hay una invasión previa de los ejércitos europeos, llegan a entrar en Francia, no llegan a derrotarlos definitivamente. El gobierno de ese momento, la monarquía constitucional, lo declara enemigo de la patria, traición, y con eso disuelven la monarquía constitucional y lo terminan matando. No es el primer rey que mata, este es el más famoso porque, bueno, era raro que se mate un rey. 100 años antes, 1688, se había matado uno en Inglaterra, con menos trascendencia, no menos importante, pero por ahí con menos trascendencia en cuanto a lo popular, digamos. Bien. Comienza la etapa de convención, al no haber rey se declara una convención. Y acá lo que hay que aclarar que se destacan, bueno, los girondinos y jacobinos empiezan a dominar esta convención, pero se destaca un personaje terrible llamado Maximiliano Robespierre, que era tremendamente extremista. No hay muchos datos numéricos, pero se calcula que en el tiempo que gobernó 25.000 franceses pasaron por la guillotina. Él era un convencido que tenía que ser una especie de dictadura muy fuerte, de izquierda para la época, para poder sostener la revolución, si no se le iba a ver como algo débil. Fue muy represivo, no había prácticamente libertades. A esto se lo conoce como el gobierno del terror. Había censura. Bueno, obviamente fueron asesinados no solo opositores, también jacobinos, girondinos, de todos los grupos. Robespierre entra con una especie de locura y termina hasta matando gente que en algún momento había sido su mano derecha. Esto hace que, ante el miedo de los franceses en general, se lo termina capturando a Robespierre y se lo termina matando a él también. A todo esto, mientras yo voy explicando, vayan pensando, van pasando años, Francia seguía con las guerras. Hubo 7 coaliciones. Coaliciones es unión de países que se unen para enfrentar a Francia. La última va a ser cuando derrotan a Napoleón, que es la 7ª. La primera ya la expliqué, va a haber en el medio 5 más. No las voy a explicar una por una, no es necesario, pero para que sepan que no fue algo sencillo para los franceses salir adelante. Luego de la convención deciden conformar al directorio, que estaba formado por 5 directores, 5 miembros. De estos 5 miembros, ya un poco más de derecha, ¿sí? Eran todos, la mayoría militares. Se destaca un joven militar que había hecho una campaña interesante en Egipto, que es Napoleón. Napoleón, dentro de este directorio, comienza a caer más fuerte, a tener más fuerza. Y comienza copando el poder. Piensen, insisto, en las peleas que hay con el exterior y que dentro de Francia las cosas no están resueltas todavía. Napoleón se hace cargo del ejército, acá es donde hace la campaña de Egipto, en el medio de ser director, que le va muy bien, ahí donde empieza a tener ascenso, lo llaman primer cónsul de Francia, y hay un pasito muy pequeño de todo este periodo a que él llegue a coronarse como futuro emperador. Lo único importante en todo este periodo que él forma el Código Civil. Es el primer Código Civil que va a tener Francia, ¿sí? No existía hasta acá leyes en cuanto a los ciudadanos. El primer Código Civil sale bajo el gobierno de Napoleón. Con lo cual vamos al último tema, que es el imperio.
el imperio napoleónico va creciendo, o sea, él toma el ejército y pasa de ser un ejército vencido, derrotado, lo carga una autoestima impresionante, además de un genio militar, indudablemente, y lo que era derrota comienzan a ser victorias. Acá, para no extenderme mucho en el cuestionario y para que les resulte fácil, se la voy a hacer sencilla. La política, en cuanto a las guerras, tenemos que hablar de dos partes, el continente y el mar. Él logra dominar el continente, lo que es infantería. Napoleón era el mejor estratega, tal vez de la historia, uno de los mejores 3-4 estrategas de la historia. Él logra contener a sus rivales, que eran mayoría, en cuanto a tierra. Casi todas las batallas él las pelea en inferioridad numérica y las gana todas. Pero en el mar la cosa es distinta. En el mar la batalla de Trafalgar marca un antes y un después, esto es 1805, y va muy de la mano, ya me adelanto, con lo que van a ser las invasiones inglesas en nuestro país de 1806-1807, porque en esos años España era aliada de Francia. Entonces, al perder la batalla de Trafalgar, es como que España, al ser aliada de Francia, pierde hegemonía en el mar, la gana Inglaterra. Pero Inglaterra tiene un problema, no llega a comerciar, que era su principal fuente de ingreso, con la Europa continental, porque ahí domina Napoleón y crea el famoso bloqueo continental. No permite el ingreso de mercaderías inglesas por ningún lado, salvo el contrabando que lo hacían por Portugal. Esto ya me estoy adelantando un tema que después vamos a hablar cuando hablemos de América, del porqué deseo de Napoleón de invadir España, porque necesitaba Portugal y por eso pasa por España, invade a los dos. Pero me estoy adelantando un poco. Las campañas, bueno, Napoleón hasta acá era prácticamente un monstruo. Cuando decide atacar España, y ahora sí lo nombro, por esto de que necesita ocupar Portugal, y veía que el gobierno español dubitaba mucho en si lo apoyaba o no lo apoyaba, él decide ocupar España. El ejército español lo derrota en un toque. El problema lo va a tener, y acá empiezan sus derrotas, sus grandes catástrofes militares. Él no toma en cuenta al pueblo español. Empieza una guerra de guerrillas, estas juntas que se van organizando en toda España, y es el pueblo el que lo va atacando el ejército. La primera gran derrota de Napoleón es con el pueblo español, y la segunda es cuando él decide la campaña a Rusia, y los rusos, de una forma muy sacrificada pero muy hábil, aplican la táctica de tierra arrasada. Ustedes saben que hace mucho frío en Rusia, entonces para poder ganar en Rusia vos tenés que entrar en plena, cuando arranca la primavera, y cuando termina el verano tenés que volverte. Bueno, ¿qué hacen los rusos sabiendo este dato? No le dan tiempo. Lo que hacen los rusos es ocupar todas sus, arrasar con sus campos para que no tengan de dónde aprovisionarse los franceses. Así que si mueren de hambre, pierden más por hambre que por otra cosa. Dicho esto, cuando vuelve a Francia, ya está destruido. Hay una primera batalla, la batalla de las Naciones, que la pierde, lo confinan 100 días en una isla, se escapa, vuelve, y está la famosa batalla de Waterloo, en inferioridad numérica muy grande, donde también es derrotado. Y hay un pequeño proceso en esos años que se llama la Restauración. ¿Qué es esto? Ni bien pierde Napoleón, los reyes fuertes de Europa, Austria, Inglaterra, Rusia, che, si volvemos todo para atrás, ponemos un rey y dejamos todo como estaba, a lo cual Inglaterra va a decir no, todo como estaba, no porque tiene intereses, ve que América está siendo un despelote. De esto vamos a hablar en la próxima clase. Bueno, con esto dejamos a Napoleón ya acabado, pero la revolución si bien no se llega a imponer de golpe, va a empezar todo este proceso en Europa de que van y vienen con estas ideas. Terminamos Revolución Francesa.